El doctor Efraín va a estar tocando el tema de la neurociencia y su relación con la accidentabilidad en el sector minero. Hablando del mismo doctor y un poco lo que viene siendo su amplio recorrido en lo que va aportando a los países. Tenemos de que es médico especialista en MD del trabajo, creador de modelos Safety Brain 5, así como también cuyo objetivo es impactar la cultura al interior de las organizaciones a través de las neurociencias y la tecnología gestionando la seguridad tipo 3 desde la gestión del conocimiento del cerebro de las personas, aplicando las neurociencias. También es escritor de 9 libros orientados en formar neurolíderes y enseñar a través del conocimiento del cerebro la gestión del cambio hacia la neuroseguridad laboral y generación, perdón, de un cambio cultural para producir con calidad y seguridad para su aplicación en las empresas de consultoría internacional, conferencias y también pionero en lo que viene siendo la aplicación de los avances de las neurociencias para intervenir más allá de las observaciones del comportamiento, llegando hasta las causas, así como también gerente de Neuro 5 Lab. Sin nada más que decir, ahora sí, doctor, le cedo la palabra para que proceda con su exposición. Bueno, le decía que el escenario ese que está a la izquierda, reunido con más o menos 100 personas, representantes de empresas, coordinadores de seguridad y salud, ese soy yo. Y nosotros desde hace muchos años, más de 25 años, venimos asesorando empresas acá en el sector de Colombia. Y estas son las diferentes empresas, pero la que me interesa es la que está la mina de Socavón, ¿cierto? Esta es una mina acá en el departamento de Antioquia. Son minas de carbón o minas de oro, metales preciosos y plata, cobre, etcétera. Hemos estado la opción de estar en diferentes minas de ese tipo. El que ustedes ven allá es Terry Marswin, ese soy yo en Bogotá, acá. Actualmente estamos en Bogotá, Colombia. Terry en el 2014 vino a dar una conferencia sobre seguridad basada en comportamiento. Él tiene un libro sobre seguridad basada en valores. Hicimos las primeras aproximaciones porque él quería que demostrara nuestro trabajo en neurociencia. En este orden de ideas, entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los retos, avances y tendencias? Si ustedes ven ese robot, ese robot cuando se programa ese cerebro y a eso se llama redes neuronales. Los ingenieros, cuando trabajan el robot, trabajan el cerebro del robot y a eso le llaman redes neuronales. Nosotros en el cerebro también tenemos unas redes neuronales que son células neuronales, o neuronas, que se conectan entre sí. Entonces, ¿cuál es el reto que tenemos? Bueno, cada 15 segundos a nivel mundial hay un muerto por accidente de trabajo en diferentes sectores económicos. Y se presentan entre 2.7 a 3 millones de muertos cada año y en siniestralidad vial, 1 millón de muertos por siniestros viales cada año, dato de la OIT del año 2018-2019. Y el avance que tenemos, perdón, acá, el avance que tenemos es que hoy en día, por lo menos el gobierno de Obama, cuando estuvo de presidente, destinó 6.000 millones de pesos, de dólares, dólares, 6.000 millones de dólares para estudiar el cerebro. Y eso venía del gobierno de Bush, pero Obama fue el que más plata dio para estudiar el cerebro, porque Bush, tanto papá e hijo, decían que ya conocían, habíamos llegado a la luna, pero teníamos que conocer mejor el cerebro. Y esos avances es lo que hemos hecho tanto en el Instituto de Desarrollo del Cerebro Humano como en el Instituto de Desarrollo de los Estados Unidos para el Conocimiento del Cerebro, ¿sí? Precisamente hoy es el día, se conmemora el Día Mundial del Cerebro, ¿sí? Hoy es la fecha del Día Mundial del Cerebro, sobre todo para estudiar mejor el cerebro en la parte de salud mental y bienestar. Hoy en día nos ha afectado mucho después de la pandemia. O sea, los niveles de salud mental se han incrementado, la ansiedad, la depresión y ciertos trastornos mentales con respecto a antes del COVID, con respecto a después del COVID. Más o menos nosotros que vemos consulta médica, antes veíamos un 7% de ansiedad, hoy en día estamos viendo 30, 31 y 32% de ansiedad con las estadísticas que nos está dando salud mental en Colombia y en otros países. Entonces, el avance que tenemos es con todo esto, inversiones en el Instituto de Cerebro Humano de Estados Unidos, tanto de Europa, tenemos que hoy en día conocemos mejor el cerebro en los últimos 15 años. Y hoy en día hablamos del avance del mapeo cerebral. Quiere decir que yo puedo colocar
unos registros eléctricos en el cerebro y saber lo que ahora mismo tiene su registro eléctrico de cada uno de los que me están aquí presentes, me están viendo en esta conferencia virtual. Y la tendencia en seguridad y salud en el trabajo es hacer seguridad y salud orientado a la persona, al cerebro de esa persona, al cerebro de ese líder, que es esa persona que está liderando la seguridad, que es esa persona que está liderando el proceso de operación, que está liderando la logística, es conocer su cerebro para ser un mejor líder hacia la seguridad. Entonces la tendencia es mirar más la parte humana, ya que la parte de la ingeniería, de los equipos, de los procesos, ya la conocemos bien. Tenemos equipo, hacemos mantenimiento, tenemos equipo, conocemos la confiabilidad de la caldera, de los vapores, las presiones, de los volúmenes, y también ya conocemos los procedimientos, que es el segundo nivel. El primer nivel es conocer el equipo y controlar el equipo, la máquina o la herramienta. El segundo nivel es conocer los procedimientos y las reglas, que ya para eso tenemos la OSA en los Estados Unidos o cada instituto de cada país, ya cada día se regula más sobre procedimientos. Y el tercero, que es el comportamiento, es mirar, observar comportamiento, y la tendencia que nosotros estamos hablando es entrar dentro del cerebro de esa persona para mapear ese cerebro, ya sea con registro eléctrico, otro tipo de mapeo, con diferentes test de tendencia mundial, y conocer mejor el cerebro. Entonces, este es el mapeo cerebral. El cerebro es una estructura como si fuera un globo de fiesta, pero lleno de energía. Y así como nosotros mapeamos el electrocardiograma del corazón, que mapeamos el registro eléctrico de ese corazón, aquí hacemos lo mismo y mapeamos el cerebro, que también es un registro eléctrico. Aquí, cuando mapeamos, conocemos con precisión la composición de la frecuencia de las ondas. Por lo menos ahora mismo ustedes están en onda beta, ¿sí? Se necesita estar en nivel de conciencia onda beta. Los niños, hasta los 14 años, ellos están en beta. Por eso tú ves que los niños preguntan y preguntan, porque perdón, están en alfa, en alfa. Las alfas son de 7 a 14 ciclos por unidad de tiempo. La beta es de 14 a 21 ciclos por unidad de tiempo. Entonces nosotros los adultos estamos en beta, los niños están en alfa. Y después los 14, ya ellos van haciendo ondas ya de beta. Y cuando vamos a dormir, bajamos a titi, bajamos a delta, que son más o menos de 7 ciclos por segundo, y pasamos a un sueño superficial y un sueño profundo. El cerebro nunca descansa. El cerebro lo que hace es bajar la revolución del registro eléctrico a 3 ciclos por segundo. Y cuando estamos estresados, recuerden que estamos en beta de 14 a 21 y tenemos ya más de 30 ciclos por segundo, ya entramos en gamma. ¿Y qué es gamma? Es un estado de estrés. Entonces, todo esto lo podemos mapear, todo eso lo utilizan los institutos de salud mental, lo están utilizando cada día más los psiquiatras, los neurólogos, los neuropsicólogos, los psicólogos cognitivos, y esto es como una evidencia, esto es tener como un registro eléctrico, y si le aplicamos que le aplicamos una foto con una resonancia magnética, tenemos evidencias objetivas, científicas, de lo que está pasando en ese trabajo desde el punto de vista de salud mental. Y nosotros lo que hemos hecho es llevar todo este proceso de neurociencia a las organizaciones para que la alta gerencia sepa y conozca el cerebro de cada uno de los líderes, como estamos haciendo con muchas multinacionales, que ellos se conozcan su propio cerebro, de un líder de la seguridad a un líder transversal de la organización. Y que también esos líderes conozcan su propio cerebro para que conozcan el cerebro de los demás. Entonces nosotros no podemos liderar un equipo si no conocemos nuestro propio cerebro, nuestro propio autoliderazgo, para después conocer cómo vamos a ver el cerebro de los demás para liderar equipos. Y lo que nosotros que hacemos es crear un mapa de colores, y esto es lo que tenemos. Aquí tenemos un instituto de salud mental acá en Colombia, y se le está colocando, miren que se le coloca el mapeo cerebral con un gorrito como si fuera de natación. Y ahí están colocados los diferentes electrodos, y tenemos los software, que esos son software desarrollados por el Instituto de Salud Mental de los Estados Unidos a través del doctor Thatcher. Él es un neurólogo ya de Estados Unidos, tendrá 85 años, quien estuvo coordinando todos estos estudios de mapeo cerebral. Y tenemos el software para nosotros mirar con precisión, de acuerdo a lo que queramos, la zona geográfica o el área que queramos medir del cerebro, vamos mirando la frecuencia de las ondas cerebrales. ¿Ok? Aquí está en los diferentes momentos. Entonces, para pasar ya la parte del sector minero, tenemos que saber la anatomía, ¿cierto? ¿Cómo es un cerebro
de un líder del sector minero o un operario que está entrando a las 5, 6, 7, 8 de la mañana a trabajar durante 8 o 10 horas. Entonces, esto es el cerebro de Marleán, se llama el cerebro triuno, y Marleán es un neurocientífico americano donde nos habla de tres cerebros, ¿cierto? Para que me puedan entender. Entonces, un cerebro de minero tiene un cerebro reptiliano, que es el rabito que ustedes ven abajo en la parte inferior, ese rabito, y ese se llama cerebro reptil. ¿Por qué se llama cerebro reptil? Porque es un reptil de supervivencia. O sea, se llama cerebro cocodrilo. ¿Qué hace un cocodrilo? Come, duerme y después hace la siesta, busca la cocodrila y hace la copulación para perpetuar la especie. Entonces, el cerebro reptiliano es un cerebro cocodrilo, es un cerebro de supervivencia y es un cerebro automático. Quiere decir que el cerebro de nosotros, el 95% de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, estamos en automático. Y solamente el 5% estamos con un pensamiento consciente. Entonces, el cerebro reptiliano es un cerebro para comer, dormir y la supervivencia. Posteriormente, el segundo cerebro en Marleán nos habla del cerebro emocional, que son los tres colorcitos que ustedes ven ahí. Son más estructuras, pero para efecto de hablar de la accidentalidad en minería, nada más nos vamos a concentrar en esos tres bolitas que están ahí. La roja es la amígdala, pero no la amígdala faríngea, no, es la amígdala cerebral. Quiere decir que nosotros tenemos aquí una figurita, ¿sí? Que parece una cerecita pequeña, y eso se llama amígdala cerebral, ¿ok? Y esa amígdala es la que fabrica las emociones. Entonces nosotros instintivamente, primitivamente, el doctor Ekman nos habla de 6 emociones primitivas. Entonces no hay emociones ni buenas ni emociones malas. Lo que hay es que ver ese minero qué tipo de emoción tiene en las 8 o 10 horas que está trabajando. Entonces Paul Ekman se va a una tribu de Nueva Papúa Guinea con su hija y estudia las emociones básicas. Y él dice que no hay emoción positiva, no hay emoción buena o mala, sino hay emociones negativas, y descubre 3 emociones en la cultura primitiva de los indígenas, que es el miedo, la ira y la tristeza. Son emociones negativas. Y hay una emoción positiva que nos dice Paul Ekman, que es primitiva, que es la alegría y la felicidad. Entonces, hay una emoción positiva, alegría, felicidad, y emociones negativas, 3. Miedo, ira, tristeza. Y unas emociones que están en el medio, que no son ni positivas ni negativas, son neutras, que es la sorpresa y asco. ¿Quién produce esas emociones? La amígdala. Y cuando se unen el miedo con la tristeza, generan emociones secundarias. Cuando se unen la alegría con la sorpresa, se generan emociones secundarias como los colores primarios, amarillo, azul y rojo, y tú coges el rojo con el amarillo, te da el naranja. Aquí pasa lo mismo con las emociones hasta sacar más de 180 emociones. Entonces, esa es la amígdala. Y al lado está el hipocampo, que tiene forma como de un ají pimentón, y el hipocampo es el que guarda toda la información de largo plazo que nosotros vamos guardando en el hipocampo y en otras estructuras neurocognitivas. Quiere decir que ahí es donde está la memoria de largo plazo. Y el puntico negrito es el núcleo accumbens. ¿Qué es el núcleo accumbens? Un núcleo, sí, lleno de neuronas. Ahí es donde está la bodega de la dopamina. ¿Y qué es la dopamina? Es un neurotransmisor del placer. Conclusión, nosotros en el sector minero, nuestros trabajadores tienen una amígdala que fabrica emociones, tienen un hipocampo donde está guardada toda la información de los procedimientos de trabajo que tienen guardado, ya sean buenos o procedimientos malos, y que está todo el sistema de estructuras neurocognitivas, todo su sistema de creencias. Y el núcleo accumbens es la dopamina, que es el neurotransmisor del placer. Conclusión, hay un neurotransmisor del placer que es hacia la derecha la dopamina. Y hay un neurotransmisor del estrés que es el cortisol. ¿Ok? Entonces tenemos 2 neurotransmisores que son muy importantes en cuando está en la tarea crítica o en la tarea repetitiva o no crítica o en la tarea rutinaria de un trabajador minero. Entonces el núcleo accumbens es la bodega de la dopamina. Y el cortisol es el neurotransmisor del estrés. ¿Ok? Cuando estamos en gamma, estamos en estrés. Entonces ahí tenemos las 3 estructuras del cerebro límbico o emocional. Y Paul Marleán nos habla de la estructura rugosa, que es el cerebro cortical. Y ese es el cerebro que nos diferencia a los animales, porque ese es el cerebro que piensa, que racionaliza,
Pero la estructura más importante de todo ese cerebro cortical que racionaliza es la azulita. ¿Por qué? Porque ese es el gerente del cerebro, ese es el CEO del cerebro, es el que toma la decisión. Ese es el ingeniero que dicta la decisión que va a tomar, porque él tiene que tomar una decisión consciente de varias decisiones para solucionar un problema. Conclusión, tenemos tres cerebros: reptiliano, automático, de supervivencia. Si yo digo, salgamos corriendo porque en su oficina hay un incendio y yo doy la orden, el cerebro automático de ustedes reptilianos sale corriendo o sale corriendo porque hay un incendio. Ese es un cerebro de alerta automática. El cerebro emocional, donde están las emociones, donde están guardados todos los recuerdos a largo plazo y donde está la dopamina, que vamos a ver qué hace la dopamina. Y el cerebro cortical, que es el que toma las decisiones bajo tres estructuras neurocognitivas que después le digo los nombres. ¿Ok? Bueno, yo quiero que tengan esto porque esto es unas investigaciones que hicimos en el sector minero en Colombia, más o menos en un periodo de 8 años, del 2010 al 2018. ¿Qué encontramos en el sector minero en Colombia? Primero, el acto inseguro, lo que llamamos el error humano, o el síntoma de esa enfermedad era la falta de atención de las condiciones del piso vencindado. Quiere decir que 30% de un total de 100 eran actos inseguros por la falta de atención de ese minero acá en Colombia. El segundo, 18% adoptar posición inseguro. El tercero era que no advertían el peligro, no percibían el peligro, no aseguraban el peligro, el 17%. El cuarto era que limpiaban, lubricaban, reparación el equipo, estando el equipo en movimiento. No lo desconectaban con el 15%. Y ahí tenemos un 80, 30, 18, 17 y 15. Ahí está el Pareto de los actos inseguros del sector minero en Colombia durante un periodo de 8 años. Y después el quinto, el uso inapropiado de las manos o parte del cuerpo. O mi mano está en la línea de fuego, en esa guillotina, o en ese torno, o está en esa máquina que me puede atrapar, que es una prensa, ¿sí? Entonces, mis manos están en línea de fuego. O yo estoy debajo de una torre grúa o debajo de una grúa de pórtico. Mi parte del cuerpo está en una zona inapropiada, fue el 7% por la cual se accidentaron. Omitir el uso de protección personal, ya sea las botas, ¿sí? Ya sea los guantes, ya sea el casco, ya sean los lentes, un 5%, el uso inadecuado del equipo, ¿sí? El 4% del equipo o herramienta de la inadecuada, colocar, mezclar, combinar, 3%, operar a velocidades muy rápidas, 2%, y error en la conducción de equipos, ya sea viales, era del 1%. Entonces, prestamos la atención que casi la tercera parte de los mineros acá en Colombia se nos accidentaban por la falta de atención a las condiciones del piso. Y la atención es uno de los procesos neurocognitivos que lo encontramos aquí en la parte azulita. Esa es la parte de la atención focalizada o la atención sostenida, ¿ok? Porque hay otra atención que es automática, que es donde está en el cerebro límbico, en el cerebro reptiliano. Pero así como hay estos actos inseguros, que es la causa inmediata, nosotros cuando vimos las causas básicas, nos encontramos que el problema grande era la capacidad mental inadecuada con el 32%. Esto es verdaderamente el síntoma de la enfermedad. Aquí dónde está la causa de la enfermedad. Entonces el 32% es una capacidad mental inadecuada. ¿Qué era la capacidad mental? La falta de atención. ¿Qué era la capacidad mental? La falta de la planificación. ¿Qué era la capacidad mental? La falta de la memoria a corto plazo. Se le olvidaban los procedimientos de 5 reglas de oro, se le olvidaba en el momento en que estaba haciendo la tarea de minería a 1000, 2000 metros bajo tierra. ¿Ok? Entonces, la falta de atención, la falta de concentración, la falta de planificación, la falta de inhibir los estímulos, de tomar decisiones, ¿sí? De la memoria de trabajo, eso era el 32%. O sea, eran riesgos neurocognitivos, ¿sí? También estaba metido ahí los trastornos mentales. Porque si tú estabas con ansiedad, estabas con depresión o eras un bipolar y estabas en fase de manía, entran dentro de esa capacidad mental inadecuada los trastornos mentales. El conocimiento era que no tenía el conocimiento o había recibido el conocimiento, pero no había entendido nada del instructor, como muchas veces pasa acá en Colombia y en otros países, que puede ser Perú. El instructor sabe demasiado, pero no sabe mandar el conocimiento al cerebro
del que está recibiendo, porque para eso son las neurociencias aplicadas a los procesos de educación y aprendizaje, que es una materia que hoy en día existe, que es la neuroeducación o neuroaprendizaje, cómo aprende el cerebro. Pero fíjense ustedes el tercero, en el sector minero, ojo, nos dio en el sector minero que la motivación deficiente era el 14% de la causa básica. Entonces, eso fue uno de los sectores donde más nos dio motivación deficiente, el sector minero y el sector construcción. El cuarto, la falta de habilidad es el 11%, o sea, el hacer cómo, el aprendizaje, la memoria, el procedimiento es el cómo hacerlo, 11%. El estrés, que es la tensión mental, 10%, y la tensión física. La fatiga física o fatiga emocional, 9%, y la capacidad física era que tú tenías una hernia discal y estaba levantando peso allá abajo de tierra o a cielo abierto, y esa capacidad física el 5%. Entonces, fíjense ustedes cómo ya cogimos todos estos sistemas humanos y nos hicimos la primera pregunta que nos hacían los gerentes o presidentes de la compañía. ¿Por qué las personas cometen actos o por qué tienen prácticas inseguras, Efraín? Entonces nos tocó mirar más, ahondar y hacer un triángulo, así como los triángulos de Framberg, y decirle que el 95% de los sistemas humanos o causas de factores personales era un problema de cerebro-mente, ¿ok? Donde cogemos ese 30, que era el conocimiento y la habilidad, lo unimos en uno solo, y era que la persona había recibido el trabajo de altura, por lo menos en Colombia, una persona para entregarle el certificado de altura tiene que recibir un curso de 40 horas y se van a unos campos de entrenamiento, recibe la teoría de 35 horas y 8 horas, 30 horas y 10 horas son de práctica en una torre de 20 metros. Hacen esa parte. Entonces ellos recibían eso, pero no le llegaba la información, no llegaba el conocimiento. Y como no tienes el conocimiento, no vas a tener la capacidad de habilidad de hacer ese entrenamiento procedimental como memoria procedimental cuando manejamos una bicicleta. Entonces, fíjense ustedes, el 30% era un problema de memoria emocional. El adulto se llama la rama de la pedagogía, la andragogía. El adulto aprende con emoción. El adulto aprende con motivación. Diferente a un niño, que el niño aprende todo lo que le des. Si le das un carrito de juguete con cuerdas, él te lo abre y te lo desarma y te lo arma. Y él pregunta siempre el por qué, el por qué, el por qué, porque está en alfa. Son las mejores ondas para crear, hacer creatividad y hacer innovación. Pero entonces, ese 30% de nosotros era conocimiento y habilidad. No entendía. O el instructor no daba. Por eso hoy en día ese 30% lo estamos manejando nosotros en neurociencia con el metaverso. Y el metaverso es la realidad virtual inmersa. Lo que hacemos es una inmersión del cerebro a ese trabajador para enseñarle cómo se trabaja en altura. Y le colocamos las gafas, ¿sí? Las diferentes gafas. Ahorita vamos a ver cómo enseñamos con los simuladores virtuales para controlar ese 30%. Y hay un 65% que son riesgos neurocognitivos, como se los hablé, que es el sistema atencional. Miren que la atención nos estaba dando el 30% de los actos inseguros. Y en siniestros viales, el 80%, 3 segundos antes de matarse la persona en siniestros viales o que no se mata, queda vivo, es por problemas de atención. Esas son estadísticas que nos trae Estados Unidos, que nos trae Europa, que el 80% de los siniestros viales, 3 segundos antes de la colisión, es por un problema de atención. Se pierde la atención en el comando del vehículo o de la parte vial, de ese vehículo liviano o vehículo pesado. Entonces, fíjense ustedes cómo el 65%, un problema de atención, un problema de memoria a corto plazo, un problema de planificación, de toma de decisiones, de control, de inhibir ese impulso emocional que tienes que inhibir porque estás haciendo una tarea bajo 2000 metros. O también un problema emocional o un problema de salud mental, ¿sí? O un problema de estrés o un problema de fatiga física, ¿sí? Porque estás trabajando, llevas trabajando 14 horas durante 5 o 10 días, físicamente tienes una fatiga y emocionalmente vas a tener una fatiga. Y vas a dormir y esa fatiga no te deja dormir porque ahí ya entra en etapa de estrés y entra el cortisol en aumentar si el cortisol no te deja dormir. Entonces, en ese orden de ideas. Pero entonces los accidentes no son unicausales, pero nosotros miramos también los factores de trabajo. Y es lo que llamamos los sistemas técnicos. ¿Qué encontramos? En estos accidentes mineros
el 50% era un problema de neuroliderazgo con el cerebro en mente. O sea, la supervisión, el liderazgo era inadecuado. El 30%, la gente no tenía los procedimientos, o si lo tenían, eran procedimientos demasiado voluminosos, de 100, de 20 hojas, de 30 hojas, de 40 hojas para espacios confinados. Eso no te lo lee nadie. Entonces, la gente tenía eso, pero no lo leía. ¿Por qué? Porque era demasiado voluminoso o no lo entendían. Y solamente un 20% es un problema del equipo, de la ingeniería. Faltaba la guarda o faltaba el área de mantenimiento. Entonces, esto en cuanto a sistemas técnicos. Y los errores humanos, de todos estos accidentes que vimos, los errores humanos, el 60% era un problema de distracción. Falta de distracción a las condiciones del piso o las vecindades. El 30% se te olvidaba. Ejemplo, 5 reglas de oro para trabajo eléctrico, que son verificar tensión, señalizar, colocarte los guantes dieléctricos tipo 4 porque estás trabajando con 10.000 voltios. Después, verificar si haces el candadeo, el etiqueteado de esa corriente eléctrica. Entonces, esas 5 reglas de oro, se te emitía uno y te cogía la corriente de 10.000 voltios. Entonces, era un problema de omisión el error. Y el 10% era un problema visoespacial. O sea, la mano estaba en la línea de juego. Yo estoy debajo de una torre. Entonces, estos eran los errores humanos que tenemos. Este fue un estudio grande que se hizo durante 8 años del sector minero. Pero también tenemos otro estudio como el del número 2, que hicimos un estudio, pero este sí fue en otro tipo de empresa. Y cogimos 18 trabajadores que se asientaban 3, 4, 5 veces al año. Más de 2 veces se asientaban al año. Entonces cogimos 18 trabajadores y lo comparamos en la misma empresa con 18 trabajadores que nunca en su vida, en 20, en 30 años, se habían asientado. Ese estudio se hizo en el 2013 con Eduardo y en este estudio que encontramos que el problema de la gente que se poliaccidentada era el que tenía más de 2 accidentes al año, tenían un factor de riesgo neurocognitivo. O sea, tenían problemas atencionales en la corteza prefrontal azulita, o tenían problemas a corto plazo, o tenían problemas de planificación, o tenían un problema de procesamiento para la toma de decisiones o un problema de regulación emocional. Después hicimos otro estudio, que es el número 3, cogimos empresas del sector público, aplicamos 3.000 encuestas. A nosotros acá le llamamos factores de riesgo laboral, que ustedes en Perú lo tienen, en México lo tienen, en Chile lo tienen. Nosotros lo estamos aplicando desde el año 2008, que llamamos la batería de riesgo psicolaboral. La aplicamos a una empresa, aplicamos 3.000 y nos encontramos que la gente estaba estresada, que había estrés intralaboral por un problema de liderazgo, que había estrés, ojo, que había estrés psicolaboral por un problema de rol de funciones, que había un problema de estrés psicolaboral intralaboral por un problema de demandas de trabajo, había mucha carga de trabajo, o por un problema de compensación y de reconocimiento. Entonces ahí nos dimos cuenta que los riesgos psicolaborales con el cerebro-mente, ese trabajo estaba llevando a un problema de estrés. Precisamente hace 2 días acá en Colombia, un estudiante de residencia de cirugía se suicidó. Pero cuando se está mirando y están saliendo las investigaciones, ¿por qué se suicidó? Por el liderazgo de los jefes que hacían, que la acosaban laboralmente, y eso llevó a un estado de depresión mayor, ¿por qué no? Y a una idea de suicidio. Entonces, ese es un estrés intralaboral desde el punto de liderazgo y de supervisión. Lo otro, nosotros como hacemos consulta, tenemos IPS acá en Colombia, nosotros hacemos consultas y hacemos más o menos 17.000 consultas al año. Y nosotros preguntamos a la gente que se accidenta mucho, cuéntenos por qué cometió el error. Y muchos nos dicen, porque estaba demasiado a prisa. Otros nos dicen, porque me confié mucho en ese equipo, porque llevo 30 años manejando el equipo y pensaba que le podía ganar a la velocidad del equipo. Entonces los errores humanos se nos presentaban por problemas a otros porque dicen en ese momento no saben qué le pasó y su atención la desconcentraron. Se quedaron pensando en el hijo que está en cuidados intensivos o en la separación de su esposa. En ese momento pierden el foco atencional y se presenta el error humano. O sea, no hay ojo ni mente está en la tarea. Entonces ahí ese estudio también nos dio insumos importantes. Después César Herrera, el presidente acá, nos hace un estudio doctoral, él es doctor en ciencia, sobre el liderazgo, la cultura y el desempeño. Y
que logra encontrarse esa. Todo lo que nosotros encontramos empíricamente, ya con una metodología científica, logra demostrar una tesis laureada que el liderazgo juega un papel significativo en el desempeño en la cultura de seguridad, en la cultura de seguridad y en el desempeño. O sea, el liderazgo es muy significativo, sobre todo el liderazgo visible, a transformar la cultura y el desempeño en seguridad. Posteriormente, con otros amigos bien neurociencia, queríamos investigar si el liderazgo tiene que tener condición social. O sea, la condición social es la relación de empatía que tú haces con tu liderazgo. Y logramos demostrar que sí, que el liderazgo hoy en día, en esta nueva era, debe tener condición social y ser empático con su liderazgo, pero no, empatía no es ponerte en los zapatos de otro, no. Desde el punto de la neurociencia tenemos más de 5 o 6 definiciones de empatía. Entonces hay una empatía que llamamos nosotros la empatía cognitiva, otra empatía afectiva, otra empatía que es de contagio emocional, otra empatía que es la simpatía. Entonces, nosotros logramos mirar que el liderazgo hoy en día, en la nueva hora post-COVID, para ser transformacional, se necesita un liderazgo de empatía cognitiva. ¿Qué es la empatía cognitiva? Que tú sabes que estás pensando el otro y sabes cuál es la emoción del otro, pero tú no te contagias ni te pones a llorar con el otro. Cuando tú te pones y te preocupas y vives lo del otro, ya esa empatía afectiva. Y los líderes hoy en día no pueden tener empatía afectiva, sino empatía cognitiva. Por eso el proceso de liderazgo transformacional. Transformacional, hablamos de 4 variables. 1, que influencie y que sea carismático. 2, que inspire y que motive. 3, que consideres individualmente a esa persona y te preocupes por el desarrollo de ella. Y 4, que tú hagas el aprendizaje, te conviertas en un mentor. En esa tesis de liderazgo, cultura y desempeño se aplicaron 500 encuestas. ¿Qué decía la gente? Esas eran 500 encuestas solamente del sector minero. ¿Qué decía? Que los jefes no iban al sitio de trabajo. Que los jefes, segundo, decían que buscaban errores y nunca les daban reconocimiento. Tercero, que iban con malas caras a los sitios de trabajo con malas caras y no saludaban, no eran empáticos. Y cuarto, que iban solamente cuando tenían la auditoría internacional auditoría. Entonces, fíjate tú lo que estaban diciendo los mineros, 520 mineros que pensaban del jefe de seguridad o del líder de seguridad. Y también se encuestó a los líderes de seguridad del sector minero qué pensaban ellos con respecto a los liderados. Y ellos llegaron a una razón, sí, que el liderazgo no lo hacemos visible, que estamos más tiempo en la parte administrativa que en la parte operativa, que tenemos que salir más, que tenemos que ser más empáticos. Y entonces esa tesis se volvió una tesis muy importante que fue la enviada porque ahí encontramos mucho eso. Y el último estudio es el de condiciones de trabajo que hicimos en España, cuando estuvimos nosotros en España recibiendo unas condecoraciones en el año 2020, en febrero, empezó y nos cogió el COVID en España. Y logramos venir a Colombia en un último vuelo. Y entonces en España se empieza a matar la gente en las carreteras, los que llevaban las drogas y los que llevaban los alimentos a los diferentes hospitales en toda España. Entonces nos llaman de allá y dicen, ¿por qué queremos hacer un estudio a ver qué está pasando con los conductores en Colombia? Nosotros no teníamos todavía, esto fue en febrero, más o menos, yo vine de España el 7 de febrero, y en febrero, marzo, 7 de febrero, en marzo, en abril y mayo se dispara la pandemia en España, y aquí apenas estaba comenzando, y se empiezan ellos a matar. De 100 muertos que tenía la media en los últimos 5 años, pasaron a 180 muertos. Y quería saber por qué se estaba matando en la carretera de España. Es un estudio que se hizo con la Universidad de Valencia, la Universidad de Córdoba, con la Asociación de Empleo de Azona y nos apoyó el Ministerio de Trabajo en Colombia. ¿Qué encontramos? Que la gente de España se estaba matando porque de 100 conductores, 83 tenían miedo. O sea, el miedo es una parte emocional. Ahí se lo puse en la amígdala. Se fabrica el miedo, o sea que la amígdala estaba hiperactivada y que él estaba en ondas que no eran ondas beta, ni eran ondas alfa, sino eran ondas gamma. O sea, el miedo le estaba generando un estrés. Ahora la pregunta es, ¿por qué tenía miedo? Porque ellos tenían miedo que ellos vivían con el papá y la mamá, el papá de 85 años, la mamá de 80 años, el papá era hipertenso y la mamá era diabética, de que ellos en las carreteras de España se contaminaran y como en ese entonces no sabíamos nada, recuerden que no sabíamos la distancia, no sabíamos de los tapabocas, sino todo el mundo muriéndose en Wuhan, China, y muriéndose en Italia. Entonces ellos tenían miedo de contaminarse. Obviamente, como ellos tenían miedo,
Ese cortisol que subía y bajaba la dopamina, el cortisol no te deja prestar atención. Por eso la gente que está estresada hay que sacarla de la tarea crítica porque no puedes tomar decisiones que sean con demasiada concentración. Entonces, 61% de 161 cometían error, se volaba un semáforo rojo, se volaba un pare, adelantaban. ¿Pero por qué? Porque el cortisol no lo dejaba prestar atención y se distraían al volante el 55. Tenían problemas de sueño, claro. Ellos iban, resulta que en las carreteras, como estaban los restaurantes cerrados, ellos cada 2 horas se bajaban, hacían ejercicios, pausas activas, se lavaban la cara y seguían, pero no podían hacerlo porque todos los o se tomían alguna soda o algún alimento y no lo podían hacer porque todo estaba cerrado. Entonces les tocaba tirarse las 8 o 10 horas al volante y tenían problemas de sueño porque no descansaban. Aparte que el cortisol no te deja dormir. Por eso las personas con estrés, cuando le preguntan, ¿cuál es el principal síntoma que tiene? El 90% te dice insomnio. Entonces ellos como tenían el cortisol alto, estaban fatigados, estaban cansados, el cortisol alto, ibas a dormir y no podías dormir. Entonces, aparte de tener estrés, no podía dormir. Y el 41% decía que tenían cansancio físico y una fatiga emocional. ¿Por qué? Porque el 84% no tenía donde descansar. Y ellos, el 38% dice, hemos percibido mayor riesgo de tener accidentes. Bueno, esto para hacer un recuento importante de la estadística, y ahí está gran parte de por qué nosotros estamos metidos en la neurociencia. Ahora, ¿qué es la neurociencia? Es la que estudia todo lo que está por debajo del comportamiento. Recuerde que cuando le mostré a Terry Maswin, que él es un gurú de seguridad en comportamiento, el comportamiento es lo que yo veo, lo que yo observo. Y yo estoy observando a ese trabajador en minería que no tiene el casco de seguridad, que no tiene los lentes de protección ocular. Entonces yo observo, pero no sé lo que está pasando por debajo en su emoción, en sus pensamientos y en su percepción. Entonces la neurociencia lo que estudia es todo eso que está por debajo del iceberg para ver cómo es el comportamiento y el desempeño. Conclusión, nosotros tenemos percepciones, pensamientos, emociones y de acuerdo a esa emoción nos comportamos. Y ese comportamiento da un desempeño positivo o un desempeño negativo que es un error. O un desempeño positivo que es un trabajo bien hecho. Conclusión, esto es lo que estudiamos, lo que está bajo el iceberg. Entonces, ¿cómo percibimos? Un trabajador del sector minero tiene que percibir la realidad donde está trabajando. Esa percepción lo hace con los 5 sentidos externos, que son la vista, la parte auditiva, la parte áptica táctil, el olfato y el gusto. Percibimos los sentidos. ¿Cómo vas a percibir tú el riesgo en esa mina que está en socavón a cielo abierto? Va a depender de 3 variables. 1, de tu estado de ánimo. 2, de tu sistema SARA, que es la atención automática que tienes tú en el cerebro reptiliano. Ahí está el foco. SARA significa sistema de activación reticular. Ahí es donde está el foco de tu atención, que es automática. Cuando a ti te van a aplicar eutanasia, el neurólogo hace un mapita cerebral del SARA. Y si el SARA está bajo, quiere decir que no tiene alerta, entonces cuando aplica la eutanasia. Pero si el SARA está activado, quiere decir que tú cuando hablas con el paciente en cuidados intensivos, te está escuchando, él tiene un sistema de atención automático. Ese es el SARA. El otro es el estado de ánimo, que es la emoción, que depende de qué, de que si estás tomando droga, de que si estás enfermo, de los neurotransmisores que tiene, porque si estás en fatiga, el neurotransmisor es el cortisol, pero si estás entusiasmado y en placer, el neurotransmisor es la dopamina. Entonces depende de ese estado de ánimo. Y el otro es el sistema de creencia. Nosotros tenemos un sistema de creencia estructurado cognitivamente. Entonces, una creencia, no, yo no utilizo el casco porque la Virgen de Coromoto me protege, porque la Virgen del Carmen me protege. Ese es un sistema de creencia que tú tienes hacia la seguridad. Entonces, tú percibes de acuerdo a estas 3 variables y entras en un estado simpático o parasimpático. ¿Qué es el simpático? El sistema que activa automáticamente. Y el parasimpático es el sistema que inhibe. Entonces, este sistema simpático y parasimpático estamos en 95% en automático. Salen unas moléculas y están en todo nuestro cuerpo y nos están dando sensaciones. Y esas sensaciones es lo que tú sientes, los sentimientos, que son moléculas de qué? De noradrenalina, de adrenalina, de cortisol, de si hay placer, dopamina, si hay mucha empatía, oxitocina,
Si hay demasiado entusiasmo, felicidad, éxtasis, la molécula será de serotonina. O sea, son los diferentes neurotransmisores y tú sientes. Y esa molécula también llega a los genes, que lo llamamos la epigenética. El 95% estamos en eso. Otro 5% tenemos que estar en la tarea crítica del sector minería a cielo abierto o en profundidad de 1000 metros y tenemos problemas que tenemos que llegar a nivel consciente y tenemos que solucionar. Y esa es una función cerebral superior que se llama la innovación, la creatividad y la solución de problemas. Bueno, esto es para que ustedes vean cómo hacemos que ese 30% de conocimiento y habilidad entre en el cerebro. Ese soy yo probando equipos acá en Colombia. Son equipos con inteligencia áptica. Cuando hablo de inteligencia áptica es el tacto. Miren ustedes los doble comandos. Estoy con la mano izquierda cogiendo el timón y con la mano derecha el timón. Ahí tengo las 3 palancas. Ese es un simulador de montacarga. Entonces, con inteligencia áptica, que son los sentidos del tacto, y obviamente a los ingenieros se le da un guión de cómo quiero yo que sea el guión de los 15 minutos que voy a manejar el montacarga. Ellos desarrollan el hardware y el software para hacer entrenamiento de riesgo en el trabajo. ¿Con qué lo hacemos? Con una neuroplasticidad cerebral. ¿Qué es la neuroplasticidad cerebral? En neurociencia no se aprende si no hay unión eléctrica entre una neurona y otra. Y eso lo descubre Eric Kandel cuando gana el premio Nobel de Medicina. Él logra descubrir, Eric Kandel, que para que haya un proceso de aprendizaje, para que haya un proceso de memoria, tiene que unirse una neurona con otra porque son corrientes eléctricas. Eso se llama neuroplasticidad. Es la única forma de aprender el cerebro. Y a la vez lo pones 15 minutos concentrado con su lente visor y está, atención sostenida, está concentrado. Le meto estímulos visuales, que es el 65% de la percepción. Le meto estímulos auditivos, le meto estímulo táctil y lo tengo concentrado. ¿Qué estoy haciendo yo? Una terapia cognitivo-conductual. Entonces, con esas terapias cognitivo, con estos equipos, logramos transformar conciencia, de que la conciencia pase a un 6% hasta un 95%, porque el riesgo hay que vivirlo y ahí lo estás viviendo. Si tú estás escuchando a un instructor, ahí lo único que estás viendo la diapositiva y lo único es que estás escuchando y viendo, y solamente entra el 20 al 30% de la información. Pero cuando tú lo estás viendo, lo estás escuchando, lo estás sintiendo en la silla está vibrando y lo sientes, el 95% de la información va a entrar y los niveles de conciencia van a superar ese 10, 20, 30% de aprendizaje a un 96%. Esa experiencia la tenemos nosotros cuando aplicamos realidad virtual en Costa Rica. Bueno, esto es para que ustedes vean. Este es un simulador. Ya este no es con lente visor, sino es de una pantalla de 360 grados y es un simulador. Observen, ella es Chechi. Chechi no sabía manejar ese tractocamión de 25 toneladas. La subimos y ese equipo sirve para enseñarte a manejar el camión. Y de una vez te vamos poniendo diferentes advertencias y diferentes riesgos en la carretera. Te ponemos un motociclista, te ponemos un peatón que te cruza, te ponemos neblina, te ponemos lluvia, te ponemos una vaca que pasa, un animal. Observen qué pasa con Chechi. Ella no sabía manejar un camión. Miren, observen. ¿Se está escuchando? Por favor, si se escuchó el audio del video. No se escuchó el audio, doctor. Espérense un momentico para ver. No, no se escuchó. Ya. ¿Y ahora? Ahora sí, ahora sí. Ok, ahí está el video. Ese es un simulador virtual de un tractocamión. Observen el cerebro de ella. Se distrae. Entonces, eso, bueno, ahí que estamos viendo. Chechi no sabe manejar, aprendió a manejar. Le fue tan bien el aprendizaje que ella manda un saludo por el WhatsApp, un audio a sus amigas que ya aprendió a manejar un camión. Y cuando ella aprende, ojo, a manejar, manda eso, se desconecta la atención de la carretera. Entonces, fíjense cómo 5 segundos, 3 segundos, se desconectó y se estrelló y se mató. Y lo vivió. Dice, quedé muerta. Entonces,
fíjense ustedes cómo estos riesgos nosotros vamos transmitiendo la información a través de guiones que le vamos dando al instructor, al ingeniero de software, y vamos recreando eso. Vamos a ver ahora que ustedes ven acá. Este es un piloto de aéreo aquí en Colombia y lo vamos, ¿sí? Este es un piloto y le vamos a colocar eso y lo vamos a meter ahora en un simulador, no de tractocamión, sino este es un simulador de un avión, ¿ok? Y a él le faltan 6 meses para terminar su práctica. O sea, aquí tenemos un piloto. ¿me escuchan el audio? Sí, se escucha. Ok. Está el piloto y la instructora de vuelo en la cabina de simulación del avión. Doctor, no escuchamos su video. ¿Puede No escuchan el video. del video? Bueno, le voy a explicar. Este es un piloto que lo vamos a meter en una cabina de simulación. ¿Me escuchas, Liliana? Sí, señora, ahí le escuchamos. Entonces, ahí está el piloto y la que está al lado es la instructora de vuelo. Entonces, esa que usted ven es el ASPA, está manejando un avión y ella le está enseñando y está haciendo un proceso de simulación. Es un estudiante en entrenamiento de pilotaje. Y abajo, aquí estamos controlando su cerebro. Lo que usted ven abajo, ahí está mostrando Javier. Ahí está, ese es su cerebro, lo que está rojo, lo que está amarillo. Ahí le estamos apagando el motor, la instructora le apaga el motor para ver la toma de decisiones que tiene. Y en ese momento, miren ustedes cómo se pone el rojo. Miren ustedes el rojo. Entra en una ansiedad, no sabe qué hacer, se le apagó el motor y el estudiante de último año de entrenamiento, miren lo que está pasando. ¿Sí? Mire cómo se está manejando la cabina, se le apagó el motor, no sabe qué hacer, mire todo lo rojo. ¿Ok? Entonces eso es... ¿Sí? Siguiente. Bueno, entonces ahí le estábamos explicando en Bueno, en ese momento de él que estaba pasando, y lo que pasó fue que él no sabía que le íbamos a apagar el motor, sino que la coronel le dijimos, me lo apaga el motor cuando lleve 5 minutos de vuelo, y él no supo tomar la decisión a nivel consciente, porque él estaba manejando eso con sus instrumentos de vuelo bien, pero él no esperaba una apagada de motor. Entonces ahí entra el nivel consciente de la corteza prefrontal, pero la emoción del miedo, o sea, la amígdala superó a la corteza prefrontal. Le mandó estímulo y la corteza no supo controlar ese miedo. Y al no entrar en miedo, entra en gamma, y ese es un estrés, eso es ansiedad. ¿Qué nos tocó hacer? Hacerle todo un proceso de entrenamiento cerebral en situaciones de ansiedad para que él vaya desarrollando la toma de decisiones conscientes. Esto es en Chile, ¿cómo mapeamos el cerebro de los líderes? Nosotros el enfoque lo podemos hacer en el líder que está haciendo la alta gerencia. Observen cómo mapeamos su cerebro de ese líder para ver si es un líder que tiene habilidades cognitivas o no es líder. A la izquierda está la atención, el tacómetro. A la derecha está el tacómetro, la meditación. Y lo que está color violeta es la emoción. Observen la emoción. Si veo así de emoción, quiere decir que mi emoción es muy fuerte, estoy en gamma. Y observen la tensión, que es el tacómetro, el cursor azul sobre el rojo. Entonces a él se le está poniendo un problema para que él lo solucione. ¿Sí? El que ustedes ven al frente es el gerente de seguridad y el de la izquierda es Alan, que es el entrenador del cerebro. Y después del vídeo azul está Lucas, que él es el que está mirando el cerebro, estos 3 comandos que estamos viendo. Entonces tenemos el comando de la atención, el comando de la relajación, se le pone un problema y mide cómo la tensión aumenta, pero no pasa el rojo. Lo mismo es la reflexión, o sea, cómo reflexiona su neurona para tomar decisiones y resolver problemas. Y la emoción, miren ustedes los rojitos, conclusión, este trabajo, más allá del tema imaginario y todo, que creo que hay un consenso y por lo cual te agradezco. Tiene buena reflexión. El tema de la corte y cómo van a marcar los hitos, en primer lugar, una buena emoción. Cuando tú tienes una atención medio alta, una emoción medio alta, una reflexión medio alta, significa que tú estás comprometido con la empresa. Hoy en día podemos mirar las habilidades neuroconductivas de los líderes y en este caso estamos viendo compromiso. Y el lado derecho sobre el derecho son las diferentes zonas. Bueno, en ese orden de ideas, ya vimos. Entonces la pregunta es, ¿cómo es un trabajador minero? Tanto el líder o el supervisor de minería. Entonces nosotros tenemos que saber cómo está ese trabajador, cómo somos. Todo trabajador tiene una personalidad, tiene un carácter, y esa personalidad depende de cada uno, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos una personalidad que es ese temperamento.
Y el carácter es el que yo puedo moldear. La personalidad, el temperamento, eso viene de los genes de papá y mamá. Y lo que yo puedo moldear es el carácter que voy moldeando a ese temperamento. Pero tengo actitudes que son emociones, como tengo la emoción yo en ese trabajo de 8 horas, y tengo actitudes con P, que es el cómo hago y el poder hacer la tarea crítica. Pero también en el cerebro tengo un sistema de creencias. Si yo tengo mi sistema de creencias, que la Virgen del Carmen me cuida, yo no me pongo el casco. Yo tengo que mirar como líder, como supervisor, como operador OP5, OP6 de seguridad, cómo están esas creencias de esa persona por la cual no está utilizando el casco. O lo utiliza cuando me ve a mí que me acerco a hacer la auditoría de comportamiento o me acerco a hacer la observación informal de comportamiento. Ahí me coloco el casco porque viene la supervisión, que es represiva. Pero toda creencia le damos un valor y cuando a esa creencia le damos un valor se constituyen en valores. Y todo eso es lo que nos va a dar identidad. Conclusión, un trabajador tiene una identidad, tiene unos valores, tiene una creencia, tiene unas capacidades neurocognitivas, que ya se les dije, la atención, la memoria, la planificación, el estrés, la fatiga, cómo afronto ese estrés, cómo afronto esa fatiga emocional. Entonces tengo unas capacidades y todo esto que estamos debajo del iceberg va a expresar mi comportamiento en esa mina a cielo abierto o en subterráneo. Y ahí tengo un entorno. Entonces es la unidad mayor. Mi cerebro-mente, que es la unidad menor, con el cuerpo metido en este entorno, que es la unidad mayor. Bueno, entonces ya nosotros tenemos una persona, sabemos la creencia, sabemos los valores, sabemos las capacidades y miramos el modelo de 4 dominancias. Esto sale de Carl Jung, un psiquiatra austriaco, pero quien más lo ha tecnificado hoy en día es la doctora Bessinger. Entonces nosotros aplicamos todo esto de dominancia y podemos describir, como en efecto lo descubrimos cuando hacemos programas de liderazgo o de neuroliderazgo, describimos si tu cerebro es izquierdo o tu cerebro es derecho. Y si tu cerebro es izquierdo, es frontal izquierdo o basal izquierdo. Si es frontal izquierdo, eres azul. Y si eres basal izquierdo, eres verde. Frontal izquierdo azul quiere decir que tú eres una persona, un líder de seguridad, un líder de la organización, el gerente de seguridad, el gerente de producción, el gerente de ingeniería, el gerente de logística, eres lógico, analítico, basado en hechos cuantitativos. Ese es tu máximo, tu predominio de pensamiento, tu predominio de personalidad. Quiere decir que tú eres más azul, pero hay otros gerentes que son más organizados, más planificadores, más secuenciales y atención al detalle. Entonces lo que prima en ti eres verde. Pero hay otros gerentes que son rojos, que son demasiado emocionales. Son basados en sentimientos muy empáticos, de mucho contagio emocional. Son las personas que acuerdan cuando estábamos en bachillerato, organizaban la fiesta, el Día de la Madre, organizaban el Día del Maestro, que entran fácilmente para organizar y manejar equipos. O eres color naranja, que eres una persona íntegra, sintetizador, intuitivo, muchas ideas, muchas estrategias, y eres una persona que gestiona fácilmente el cambio. Conclusión, nosotros miramos en ese líder qué tipo de dominancia tiene. Si tú eres azul, después del azul, ejemplo, a nosotros nos da 70 o 90% azul, y en verde nos da 70. El rojo nos da 10. Ojo, tú no eres empático. Entonces, si tú no eres empático, vas a tener problemas para manejar el equipo. Y eso es lo que nosotros hacemos desde el campo de la neurociencia. Pero también en neurociencia miramos las creencias. En este caso, esta es la creencia que llamamos el análisis transaccional. Medimos estas creencias que son 6, que es el análisis transaccional de Eriberg. Entonces hay personas que son demasiado perfectas. No se puede fallar. Esa es una creencia que tiene ese líder que no puede fallar. ¿Cierto? Que todo tiene que ser perfecto. 1 a 10, 10. Si sacan 8, se desestabilizan y se vuelven infelices. ¿Okay? Se vuelven infelices. Entonces esa es una creencia que te va a limitar en tu liderazgo hacia la seguridad. Lo otro es esfuérzate, siempre es mejor. El otro es darte prisa, hay que trabajar rápido, 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 rápido. Y recuerden que uno de los errores que más se presenta es por trabajar a velocidad, como lo vimos allá, a velocidad insegura. El otro es ser fuerte, ser débil de cobarde. Yo puedo con este bulto de 70 kilos, yo puedo porque yo soy fuerte. Mi papá me decía que la fortaleza es de los hombres. Y el otro, ten cuidado, el mundo es peligroso. Entonces nosotros vamos mirando qué tipo de creencia. Por lo menos la creencia que más trabajamos en el liderazgo es la creencia del perfeccionismo. Y hay gente demasiado perfecta y no te deja desarrollar un proceso de liderazgo transformacional. La otra es culpable. Todo el mundo es malo.
todo el mundo es malo, todo el mundo comete errores. Y cuando comete errores hay que castigarlo. Entonces, esas creencias te limitan. Entonces, vamos trabajando con estructuras cognitivas, mejorando ese patrón de creencias. En conclusión, en neurociencia nosotros lo que miramos es, líder, ¿cómo está tu mente? ¿Cómo estás racionalizando? Porque hace parte de la racionalización de tus funciones ejecutivas superiores. ¿Cómo está tu atención? ¿Cómo está tu memoria? ¿Cómo está tu coordinación ojo-mano? ¿Sí? Cuando tú manejas una plata de un banco en un cajero, tú tienes una coordinación de los dedos, mano y de los ojos. Da una orden a la mano y dice, y te pregunta cuál es tu clave y tú la desarrollas en el cerebro porque tienes la memoria a largo plazo y le das la orden al dedo y hunde las teclas o las 4 teclas que son y después recibe la plata. Entonces, en este orden de prioridad es importante el sistema atencional, el sistema de memoria, el sistema de percepción, que ya vimos las 3 variables, el sistema de raciocinio o el raciocinio analítico, que es un problema de razonamiento y que tiene que ser flexible cognitivamente para tomar ese razonamiento y cómo procesa la velocidad de procesamiento de la información en las neuronas. Sí, porque nosotros somos seres que estamos procesando para entregar significados y ajustarse a la realidad que tenemos. Ahora mismo ustedes se están ajustando a una realidad porque me están viendo a mí en pantalla, está llegando la voz mía, el lenguaje a nivel auditivo, me están viendo a nivel táctil, están tomando café y olfato y gusto lo que tengan en su oficina o en su salón de estudio. Entonces, ustedes están procesando información. Entonces, cuando tengo un trabajo con atención, con memoria, con percepción, con coordinación, ¿sí? Y con raciocinio, tenemos lo que llamamos las funciones ejecutivas superiores. Entonces, nosotros, parte de lo que estudiamos en liderazgo es este lóbulo prefrontal. ¿Y qué está en el lóbulo prefrontal? Recuerden que les dije al azulito, esa es la parte más importante de la accidentalidad en el sector minero. ¿Ok? Y a cualquier otro sector, en construcción, por lo menos minería, es lo que más muertes genera en Colombia. En el año 2022 fueron 146 muertes por accidente minero. Y la principal causa es atmósfera explosiva y la otra es el desprendimiento de la parte geotécnica de la roca. En el 2021 tenemos 148 accidentes mortales y en el 2020 tuvimos 171. Miren lo que está generando. ¿Cuántas muertes tenemos en Colombia? Entre 550 y 600. ¿Cuál es el sector que más se accidenta? Minería, después cuál sigue construcción y después cuál sigue el sector vial. Entonces son 500 a 600 muertos que nos está generando. Hoy en día pasamos ya los 50, 70 muertos porque cada vez que hay una explosión de atmósfera peligrosa son 10, 15, 20 muertos. Entonces en ese orden de ideas es importante eso. ¿Y cuántos accidentes en Colombia? Tenemos 600 a 700 mil accidentes anuales, es decir, cada minuto hay un accidente en Colombia y cada 3 días hay 2 muertos en Colombia. Entonces, ¿dónde estamos nosotros girando o focalizando nuestra intervención, que es lo que llamamos la intervención en neurociencia, en la corteza prefrontal? Y nosotros somos seres de recompensa. Siempre nosotros tenemos dos el sistema de recompensa. Todo lo que sea una amenaza, todo lo que sea miedo, lo repulso. Y todo lo que sea una recompensa, todo lo que sea un placer, lo busco. Entonces, siempre la toma de decisión de un trabajador minero va a ir hacia la recompensa. Él se quita el casco porque está a 35 grados centígrados allá en Huancayo o está en Arequipa a 38 grados y allá abajo hace mucho grado y se quita el casco porque tiene que tener placer refrescado esa parte. Entonces, la parte del cráneo refresco y entonces busca la recompensa que es el placer y se quita el casco. O sea, nuestras decisiones son decisiones con alto componente de placer o emocional. El cerebro es social, hombre, sí, y por eso tenemos los niveles de ansiedad. Nosotros antes veíamos 7% en la consulta médica y a los psiquiatras que trabajan con nosotros nos decían que era 7, 8, 10% antes de la pandemia y se aumentó a 33% después de pandemia. Miren ustedes el caso de suicidio de la residente. ¿Y cuántas ideas de suicidio? Cuando nosotros hacemos examen de retiro, le preguntamos a la persona, ¿por qué te retiras? El 80, 70, 80% le dice, no soporto ese líder, no lo soporto. Son personas de 20, 25, son generación millennial. Recuerda la generación millennial, la generación de 30, 32 años. Esa generación se retira. Ella no le dice al comité de convivencia, nosotros tenemos comité de convivencia y le dice, el problema era con el jefe. No, ellos se retiran. Sino que la consulta médica, nosotros tenemos una consulta de empatía y nos gusta hacer investigación, le preguntamos, dime la verdad, ¿por qué te retiraste? Me dijo, por el jefe. O sea, de 10 exámenes de retiro, 7 son por el jefe. Y las estadísticas de encuesta de salud mental de 3 personas jóvenes, una ha tenido idea de suicidio
después de pandemia. O sea, los niveles de suicidio y los niveles de feminicidio están disparados en Colombia. O sea, de 3 personas jóvenes hasta los 30, 35 años, de 3, una ha tenido una idea suicida estructurada. Entonces, el cerebro social, sí. ¿Por qué nos afectó el cerebro después de pandemia? ¿Por qué nos guardaron 3 años? En el caso mío, se murieron 14 médicos amigos míos. En el año 2020 viví tristeza, viví rabia por la pandemia que nos estaba acabando y se estaban muriendo los amigos míos, ¿sí? Y con todo eso hubo más de 150, casi 200 médicos que murieron en pandemia en Colombia y muchos en España y yo también en Perú. Y tuvimos demasiados casos, más de 200.000 casos, 250.000 casos. Entonces, el cerebro es social, por eso el cerebro, la palabra gregario viene de agregarse para poder matar los mastodontes o los mamutes, eso, para tener nuestra comida. Entonces el cerebro es social. Como lo guardaron 3 años, no tuvimos empatía, no tuvimos abrazo con la familia y ahí en la hormona del abrazo y de la empatía en la oxitocina, no hubo oxitocina. Y los niñitos que tenían que ir a la guardería de 2, 3, 4 años, duraron 3 años sin ir y cuando fueron a partir del 2020, 21, 22, el 23 estaban desajustados. Y mucha gente no pudo ser resiliente ante todo lo que vivió esa pandemia. Parte de la pandemia es que no se vieron con los amigos, no se vieron con las novias, no se vieron con los papás. Bueno, esto es para que ustedes vean el modelo que nosotros aplicamos en neurociencia. O sea, nosotros tenemos un trabajador minero. Tenemos que saber cuál es la emoción. Entonces, no hay emoción buena ni mala. Yo le dije, hay emociones o positivas o negativas. Positiva, agradable, la alegría, la felicidad. Negativa, el miedo, la ira, la tristeza. 3 negativas, 1 positiva. Y está en el 0, eso es lo que llamamos la variable valencia, la sorpresa y el asco. Listo. Pero nada más tenemos valencia. No, hay otra variable de las emociones que es la que se activa. ¿En qué onda o en qué frecuencia estás? ¿Estás en beta? Está activada. ¿Estás en teta, en delta? Te estás durmiendo, está desactivada. ¿Estás en gamma? En estrés, estás demasiado activado. Entonces nosotros combinamos la valencia con el arousal, que eso fue lo que vimos en el trabajador de Chile. ¿Recuerden? Cuando le mostré, le vimos la tensión, le vimos la emoción, que era la rojita sobre el color violeta. Esa era la que estábamos midiendo la emoción. Esa era la palabra valencia. Y veíamos al lado derecho la onda. ¿Cuál es la onda que primaba en la corteza prefrontal? Entonces, nosotros tenemos aquí 4 cuadrantes. Cuando el cuadrante es el superior izquierdo, estás estresado, estás nervioso y te accidentas. Pero, ¿por qué? Porque estás demasiado activado con gamma y la valencia es de miedo, como estaban los conductores de España. Por eso se nos estaban matando en la carretera, porque estaban trabajando con miedo, estaban trabajando con estrés. Apenas le dijimos que utilizaban guantes, mascarilla, y se lavaran bien las manos y no estuvieran cerca, sino a una distancia considerable, ellos aprendieron que con eso no se podían contaminar ni contaminaban, empezaron a mejorar las estadísticas de accidentalidad. El otro es, en valencia negativa, está triste, está deprimido, como el caso de la residente, porque ya era un estrés intralaboral, entró en una depresión mayor y tomó la idea de suicidio. Estamos hablando de una médica con residencia 1 de cirugía. Entonces, y así tenemos muchos trabajadores, muchos. El estrés intralaboral en Colombia es la segunda causa de enfermedad laboral después de los trastornos de desorden musculoesquelético. Cada día encontramos más estrés intralaboral aplicado por la batería y tenemos que hacer intervención. Entonces, del lado izquierdo eres triste, estás deprimido, estás inactivo y estás desactivado, también te accidentas porque estás deprimido, inactivo y aquí estás aburrido, estás desmotivado. Recuerden que la desmotivación nos dio el tercer lugar de la falta de motivación de los factores humanos. Así el 12% está desmotivado. Este es el que está aburrido. Y el cuadrante inferior derecho es la persona demasiado calmada, demasiado relajada, que estás en una tarea de minería, tienes que estar contento y estar concentrado y con una atención sostenida. Y también se nos accidenta. Y el ideal es el cuadrante superior derecho en un estado de entusiasmo que haya dopamina. Entonces la dopamina está en el cuadrante superior derecho, el estrés, el cortisol está en el cuadrante inferior, está en el cuadrante superior izquierdo. Ahí hay demasiado cortisol y el cortisol es un veneno y es el que genera estrés. Bueno, este para que vean esta curva. Observen. El nivel arousal, que fue lo que ustedes vieron en el trabajador de Chile,
este nivel era lo color violeta y el rojito era la emoción. Y aquí vemos el rendimiento que tú tienes como trabajador y de productividad y tu rendimiento neurocognitivo y de productividad. Entonces, hay un arousal que es óptimo, es decir, la dopamina. Observen el cerebro del minero del lado derecho. La dopamina se produce en el área tegmental ventral, se la manda al núcleo accumbens y le dice, tómate, ahí está la dopamina, para que el minero a las 8 de la mañana tenga dopamina. Y en ese bodega dopamina, que es el núcleo accumbens, se la manda a la corteza prefrontal, que es la que toma decisiones. Entonces, ¿qué necesitamos? Trabajadores del sector minero que tengan dopamina en la corteza prefrontal. ¿Por qué? Porque si tienen cortisol, genera estrés. Entonces el arousal se tira hacia la derecha y entonces el nivel óptimo, un nivel de dopamina, y se tira hacia la derecha, ya hay estrés, ya hay ansiedad y inunda el cortisol y mire que el arousal, la activación, se va a apagar más. Lo mismo puedo correr hacia el lado izquierdo. Si el lado izquierdo no hay dopamina, te aburres, te da sueño y esa es la fatiga y te da los microsueños a nivel diario. ¿Por qué? Porque está en un aburrimiento y ahí lo que hay es que se apaga y se baja la dopamina. Conclusión, por eso nosotros nuestra teoría a nivel mundial en estos 10, tenemos 9 libros, el próximo libro se va a llamar Felicidad Corporativa que sale en un mes y Ecosistema del Bienestar. Necesitamos trabajadores mineros en Perú y en Latinoamérica y en Iberoamérica, necesitamos trabajadores con niveles adecuados de dopamina, porque si no tenemos niveles, baja la dopamina y sube el cortisol, entramos en estrés o entramos en desmotivación, en aburrimiento y también nos accidentamos porque estamos desmotivados. Conclusión, esa es la teoría que nosotros estamos aportando en nuestros 10 libros y por eso estamos viendo trabajadores muy infelices, trabajadores muy estresados porque tienen alto cortisol y baja dopamina. Ese es el próximo libro de nosotros, por eso los departamentos no se llaman recursos humanos, el humano no es un recurso, el humano se llaman capital humano o talento humano, pero hoy en día las grandes corporaciones como Amazon, como Facebook, como Instagram, esas corporaciones se llaman Departamento de Felicidad Corporativa. Y ese es el libro que vamos a sacar porque gran parte de los accidentes están en trabajadores que son infelices, en trabajadores que están con mucho cortisol, con hipercortisolemia y que se nos están accidentando, sobre todo en el sector minero. Bueno, esto para ir terminando, entonces nosotros tenemos que creer, o sea, es parte importante de creer. Y lo otro es querer, o sea, yo quiero, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros llamamos a un líder y dice, mira, esto te dio en esto, tú eres un trabajador así, 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 y este tipo de liderazgo, este es lo que eres tú, este eres tú. Cuéntanos, entonces, ¿qué quieres hacer? Entonces, él tiene que creer en él. Y segundo, él tiene que creer. Porque yo no puedo obligar a un líder, estamos hablando de liderazgo visible, o liderazgo, a un líder no lo puedo obligar a que cambie. Entonces, parte del querer de él, del creer, y después yo sí le voy a enseñar cómo está su cerebro, cómo está su cerebro, y le enseño la técnica que más se adapte a su cerebro. Entonces, cuando me dice, pero la neurociencia se aplica a todo el mundo por igual, no, porque nosotros partimos de un diagnóstico de cultura. Y si no está el diagnóstico de cultura, aplicamos el diagnóstico nuestro. Pero tenemos que saber en qué cultura de seguridad estamos. Y tenemos que saber el factor de riesgo psicolaboral en que se encuentra la empresa, ¿cierto? Porque si yo encuentro que hay un liderazgo inefectivo, que hay un liderazgo acosador, que hay un liderazgo con hostigamiento, que se convierte muchas veces en hostigamiento sexual, es un liderazgo nocivo, es un liderazgo estresante. Entonces, nosotros tenemos que partir de esa información, que muchas veces si no en la empresa, lo aplicamos. Entonces, tenemos ese insumo más los insumos reactivos de la accidentalidad, más los insumos proactivos de los incidentes, porque es importante en neurociencia cómo estamos con los incidentes o los casi accidentes. Recuerden que el pirámide de Framberg es de 600 incidentes, generan 30 accidentes con lesión a la propiedad, 10 accidentes con lesión a la persona y un mortal o accidente grave. Nosotros trabajamos debajo de esos 600 incidentes y trabajamos comportamientos riesgosos. Entonces, gran parte es manejar esos comportamientos riesgosos para mirar cómo vamos a hacer neuroseguridad, cómo vamos a hacer neuroliderazgo y cómo vamos a llevar el conocimiento con el neuroaprendizaje, inteligencia artística y realidad virtual, que es lo que nos está dando resultados. Tenemos dos mentalidades, un trabajador minero o una mentalidad de crecimiento, optimismo, o tienes una mentalidad fija que es de pesimismo y frustración. Hoy en día, las grandes compañías cuando me dicen por qué estamos fallando y investigamos, están fallando en la selección, ¿sí? Porque
no se reúne el departamento de selección o reclutamiento que está en el área de capital o de gestión humana, no se reúne con el área que quiere y pide la vacante. Entonces, como no hay un consenso entre lo que quiere el área de producción y lo que está seleccionando, el selección va a ser negativa. Entonces, hoy en día, por lo menos la NASA, ellos en los procesos de selección buscan astronautas más con indicadores de optimismo, con indicadores emocionales altísimos o de inteligencia emocional, más que con inteligencia racional. O sea, para ellos es más importante el optimismo. ¿Por qué? Porque si ellos están descubriendo si hay vida en Marte, en Plutonio o en Júpiter, necesitan astronautas que sean optimistas. Porque si tienen astronautas que sean pesimismos, esa persona siempre va a estar en la órbita terrestre o en la órbita espacial, siempre con un pesimismo que nunca va a encontrar vida. Entonces, es parte de la selección hoy en día el indicador de optimismo y el indicador de inteligencia emocional, controlar la emocional. O sea, la amígdala que te dispara la emoción de miedo, la corteza prefrontal te tiene que aguantar el miedo y eso es inteligencia emocional. Entonces, hoy en día las personas que están triunfando, dicho por los estudios de Harvard, que Harvard lleva, de la mejor universidad de Estados Unidos, lleva más de 40 años estudiando los estudiantes que salen de su carrera. Y hay estudiantes superdotados que tienen 140, 145 de inteligencia racional. Y están viéndolo, qué están haciendo esas personas y están fracasando. Están fracasando en sus emprendimientos o están fracasando en las empresas. ¿Por qué? Porque Harvard se dio cuenta que hoy en día los líderes que priman son los que tienen 80% de inteligencia emocional y 20% de inteligencia racional. Entonces, las selecciones hoy en día se están haciendo con indicadores de optimismo, con indicadores de inteligencia emocional, con capacidades neurocognitivas y con capacidades de cognición social. La cognición social es la empatía. Están buscando líderes que empaticen en forma fácil con la gente. Porque aquellos que tuvieron inteligencia racional, 90% de inteligencia, tenían 5 de empatía. No empatizan. Y hoy en día, en la nueva hora, por eso estamos sacando el libro de felicidad corporativa y el libro de ecosistema. Tiene que haber un ecosistema de bienestar, que eso, ¿quién lo genera? Los líderes, que son los que contagian emocionalmente. Bueno, esto de mente errante es un concepto importante que yo sé que está pasando mucho en el sector minero aquí en Colombia y sé que también en Latinoamérica y en Perú. Es el minero de Perú, el 47% de su mente, él está en automático. Y ese 47%, recuerda que estamos en el 95% automático. De ese 95, el 47 se dedica a vagabundear de un pensamiento a otro. O sea, el pensamiento va vagando mientras realiza la tarea en minería subterránea, que implica alta concentración y atención sostenida. Si está la atención disociada, quiere decir, en lugar de procesar la información que estás a 1000 metros bajo tierra o a nivel de cielo abierto, en el lugar de procesar la información de ese entorno externo que le está llegando al símbolo, la atención se dirige a rumiar en los pensamientos y emociones privadas. Y eso lo vemos mucho en tareas rutinarias repetitivas. Conclusión, el 47% de nuestros mineros están con mente errante. Están pensando, y en lo que llamamos la rumiación o el vagabundeo del pensamiento y de la emoción. Están pensando en otra cosa. Están pensando en su esposa que se acaban de separar. Están pensando en su hija que tiene 13 años, está embarazada. Están pensando en su hijo que está como habitante de la calle, está drogadicto. Eso, el 47% está pasando en los trabajadores del sector minero. Bueno, esta es la fórmula del cerebro productivo. Cuando me dicen, pero entonces, ¿cuál es el cerebro que necesitamos nosotros en un trabajador minero? Hombre, que tenga un pensamiento positivo, que sea optimista, ¿cierto? Que tenga dopamina, que tenga una emoción positiva, una emoción de entusiasmo, una emoción de alegría. Si tiene la emoción de miedo, mira lo que pasó en España, se estaban matando. Si tiene una emoción de tristeza, mira lo que pasó con la niña esta que se suicidó, porque estaba en una depresión mayor, entró en un estado de tristeza y todo lo ve negro, todo lo ve gris. ¿Cierto? Entonces, necesitamos trabajar con pensamientos positivos, con emociones positivas, y eso. Si yo tengo una emoción de entusiasmo, mi comportamiento va a ser de entusiasmo. Pero si yo tengo una emoción de tristeza, mi comportamiento, es decir, mi tono gestual, mi posición de postura, lo que llamamos el lenguaje no verbal, es un lenguaje de tristeza. Y eso es lo que le enseñamos al líder. Al líder le enseñamos, tú eres así, tú puedes hacer así, si hacemos así, este plan de acción, y ahora te voy a enseñar cómo está tu liderado, cómo está su emoción, cómo vas a aprender, y eso lo aprendemos a través de las neuronas espejo. Entonces, hoy en día las neuronas espejo es una parte importante de la cultura. Aquí está.
para ir terminando, cuando la gente me pregunta, pero entonces, ¿cómo vamos a madurar la cultura? Le digo, es que, espérate un momentico, la madurez de la cultura en seguridad es una madurez del cerebro en mente de cada uno de ustedes, de esta mina que tiene 1000 trabajadores. O sea, es una madurez cultural, es madurar el cerebro-mente. De ese cerebro que hablábamos reptiliano, pasar a un cerebro emocional que es límbico y después pasamos a un cerebro de corteza azul. Entonces, el cerebro reptiliano es inconsciente, es incompetente. El cerebro límbico ya necesita que el supervisor le enseñe el procedimiento que me acaban de entregar a mí. Y él se convierte en un mentor. Entonces, cuando ese supervisor se convierte en un mentor, le está enseñando. Ya él es consciente, pero como apenas le estaba enseñando, ya él es consciente del riesgo de espacio confinado en minería subterránea. Es consciente que tiene ese riesgo, pero es incompetente porque apenas le está haciendo la mentoría. Pero cuando ya le es consciente y la corteza, ya le estoy enseñando la mentoría de cómo se trabaja en espacio confinado en 1000 metros bajo tierra, ya le es consciente y es competente. ¿Qué nos toca? Recuerden que este eje de la X es el AUSA y el eje de la Y es el rendimiento. ¿Qué nos toca? Entrenar funciones ejecutivas superiores. Entonces, en la partecita azul, la corteza prefrontal, están las funciones ejecutivas que entrenamos. ¿Cuál vamos a entrenar? La que nosotros encontramos en el líder que le hace falta. Y lo vamos entrenando y él, a través de un proceso de terapia neurocognitiva, entrenamos y le decimos, ahora sí, eres un líder de cultura independiente. ¿Ok? Entonces, la cultura que es una cultura reactiva pasa a una cultura dependiente, dependo yo del supervisor, pero después, no, ya tú tienes tu corteza prefrontal, ya te entrené, ya esa es una cultura independiente. Y después, ¿qué hacemos? Pasamos a la cognición social. Entonces, le enseñamos qué es las neuronas espejo, dónde se encuentran y por qué las neuronas espejo las tiene él que fortalecer para poder liderar el equipo. Un líder que no desarrolle sus neuronas espejo no puede liderar el equipo. No lo puedo. Entonces, le enseñamos cómo es la emoción del otro, cómo son todo el proceso y ya él entiende. Entonces, solamente cuando tenemos un líder que lidera con su cerebro en mente, podemos tener una cultura emocional y unos sistemas motivacionales que van hacia la derecha, y esa es la madurez cultural con el cerebro en mente, que es lo que estamos proponiendo a nivel mundial, que esta es la cuarta barrera. La tercera barrera es el comportamiento. Nosotros no, nosotros entramos a la neurona, entramos a la neuroplasticidad, entramos a ese proceso. Estos son los programas que nosotros vamos orientando de acuerdo a lo que vamos encontrando, y sale Brain Safety, que es un programa de formación en neuroseguridad, neuroliderazgo y neuroaprendizaje. Sí, es una neuroingeniería basada en la gestión eléctrica del cerebro en mente, para el principal objetivo es generar un cambio de cultura. Pero el cambio de cultura no es de seguridad, no, el cambio de cultura es que tenemos que producir. Porque es que si tú le dices al jefe o al presidente de la compañía, es que tenemos que tener la cultura de seguridad, y él dice, ay, la producción, ¿dónde está? ¿Y dónde está la calidad? ¿Dónde están los errores de producto de la ISO 9000? Entonces tú tienes que hablar, no, vamos a producir una cultura, cambio cultural, pero vamos a producir, pero con seguridad y calidad. Las neurociencias aplican a la calidad, claro que aplica, porque un error de un vaso desechable que esté defectuoso es un error del sistema. Entonces, las neurociencias aplican a la ISO 9000. Entonces, ahí se entregan estas herramientas, que son 5 herramientas que nosotros vamos focalizando y que tiene 3 ejes. El primer eje, que es lo que nos preguntan los presidentes y la gente, ¿dónde está la conciencia? Efraín, ¿por qué se nos están accidentando? Porque tienen práctica, si llevamos con $2 millones, compramos este modelo alemán, compramos este modelo americano, lo aplicamos y no baja, hasta llega un momento no baja. ¿Por qué? Porque tenemos que explicarle dónde queda la conciencia y tenemos que explicarle cómo se lidera en un equipo. El otro componente es el foco atencional. Nosotros tenemos que saber dónde está el foco y cómo está el foco. Y el tercero, la conexión, cómo te comunicas. Entonces, la comunicación es todo un arte. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos unos principios o procesos neuronales del lenguaje, y esos procesos están en el área, en esta área del lado derecho. Y la memoria emocional es metaverso. Entonces nosotros vamos aplicando, cada uno aplicamos metaverso, aplicamos el lenguaje, cómo te vas a comunicar, dónde está fallando tu comunicación y cómo están tus funciones ejecutivas superiores. Atención, ¿cómo estás? ¿Estás percibiendo? ¿Estás con memoria o no tienes memoria? ¿Estás haciendo bien la coordinación ojo-mano o la mano se te atrapó porque no tuviste coordinación y velocidad de racionamiento? De relacionamiento de quitar la mano ante esa cuestión, o estabas en mente rápido. Entonces, cuando tenemos atención, memoria, percepción, coordinación y razonamiento analítico,
bajo solución de problemas, bajo creatividad e innovación, que eres naranja, entonces ahí vamos a tener trabajadores mineros y líderes mineros que saben hacer la seguridad y que no se van a accidentar. Esto es cómo vamos aplicando la planificación, la sensibilización, cómo hacemos el diagnóstico de neurociencia y después cómo formamos estos 5 módulos y cómo vamos haciendo el entrenamiento y la intervención en campo. Bueno, para terminar, la seguridad para nosotros en nuestro modelo Brain Safety, que somos los autores, es una batalla de decisiones para prevenir ¿qué? Errores humanos y prevenir el sistema. El sistema genera el 70% de los errores, o sea, culpa. Aquí no buscamos errores para culpa de la empresa. Aquí buscamos los errores desde el punto de vista de neurociencia, qué parte del cuerpo, qué parte del área cerebral, de la neurona, está fallando. Así que buscamos los errores. Por eso cuando hablamos con los sindicatos y no me encuentren la neurociencia, que queremos mirar el cerebro de ustedes, no, sino queremos mirar otra cosa. ¿Qué es seguridad? No la definimos por ausencia de accidente de trabajo, es la capacidad de los azulitos, de las funciones cerebrales superiores. Y eso es lo que nosotros miramos, lo que nosotros procesamos, lo que nosotros entrenamos. ¿Qué es cultura? Lo que está abajo de comportamiento. Entonces, cultura, cuando me dicen qué cultura, esta es una forma nosotros de definir. Si vemos la otra definición de la Comisión de Asuntos Nucleares después de Chernobyl, ¿la cultura qué es? La cultura es neurociencia, porque la cultura es la forma de cómo percibe, cómo siente, cómo la emoción, como la sintió Chechi que estaba manejando el tractocamión, sintió ese accidente, metió el grito, lloró, se puso a llorar. Entonces, la cultura es la manera, cómo percibe, cómo sientes, cómo piensas, qué pensamiento tienes automático, qué creencia, qué valor. Conocer las prácticas, claro, tú tienes que conocer las prácticas. Aquí se hace riesgo eléctrico con 5 reglas de oro y cómo expresas tu comportamiento, tanto en forma individual como colectiva, sin que nadie te supervise. Entonces, por eso es la cultura, cuando tú haces tu comportamiento y nadie te está viendo. Eso es lo que es la verdadera cultura en seguridad. ¿Qué es el neuroliderazgo? Es el estudio del cerebro-mente de ese trabajador que está liderando un proceso de seguridad del sector minero y de esos procesos neurocognitivos que están ahí está, corteza prefrontal, ¿sí? Para tomar decisiones. Todos los días estamos tomando decisiones automáticas y decisiones racionales del 5%, que tienen que ser decisiones creativas realizadas y solucionadas con el equipo, y para eso nosotros entregamos herramientas de solución de problemas, pero siempre con regulación de la emoción. Hay que regular la amígdala. ¿Por qué? Porque yo le digo, mira, la amígdala es la loca del paseo, es la loca de la accidentalidad. Entonces, eso es lo que nosotros estamos diciendo, que hay que regular la amígdala de acuerdo al contexto y así evitar errores en la consecución de metas. Bueno, esto 9 y el próximo 10 libros que nos hemos presentado en España, ya nos ha hecho reconocimiento, hemos estudiado en México en el Congreso AISOMEC, nos acaban de invitar otra vez en noviembre, hemos estado en Perú, bueno, en Venezuela, mi esposa también es neurocientífica, ella es italiana, recibimos medalla en Italia, la Policía Nacional con ASONAP, y esto es todo el reconocimiento que nos han hecho en estos 10 libros, y esta es otra forma de hacer seguridad, y estas son las 3 áreas. La área dorsolateral, que es la que toma las decisiones. Ojo, y ahí es donde está la planificación, ahí es donde está el control minitorio, ahí es donde está la toma de decisiones. Y el medial es donde está la motivación, ahí es donde está el inicio. Pero para que haya motivación, en donde está el punto 25, ese es el núcleo accumbens. Tienes que mandarle dopamina. Si tú no le mandas el núcleo accumbens, le manda dopamina a la corteza prefrontal, no se inicia el proceso de la meta, del 0 accidente o la meta de controlar los accidentes. Entonces tiene que haber dopamina. Y en esto, ¿quién lo inicia? Esta parte que es la ventromedial. Y la orbitofrontal es la que te controla la amígdala. Por eso necesitamos una buena parte orbitofrontal. Y ahí es donde se descubrieron las funciones ejecutivas superiores en un caso interesante de un trabajador ferroviario. Entonces, la orbitofrontal te da 3 alternativas y te dice cómo te debes comportar en 1000 metros bajo tierra. Cómo debe ser tu comportamiento. Y él te da 3 opciones. Sí, cuando llega el impulso, él te da 3 para que el dorso lateral, ese, te coja 1. Y después que lo cogiste, te das cuenta, uy, me equivoqué. Entonces, siempre las decisiones son de 0,5 segundos. Y el cerebro sabe cuando se va a equivocar, porque a los 0,3, cuando manda la decisión, el cerebro dice, me equivoqué, en el otro 0,2. Bueno, termino, son las 5, entonces traigo esta de autor de Albert Einstein, que hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, más poderosa que la electricidad y que la energía atómica, ustedes que son ingenieros, y esa es la voluntad. ¿A qué lo invito? Lo invito a que, ahí están las colecciones, ahí están los 10 libros, ahí se pueden comunicar, y ahí tenemos cómo es la neuroseguridad, cómo es el proceso de liderazgo, cómo es el proceso de metaverso,
cómo son los comportamientos en 114 oficios, cómo se transforma una cultura en 7 pasos, qué es una empresa neurosaludable, cómo se hace un sistema de gestión. Están los 60 puntos o estándares del sistema de atención de acuerdo al liderazgo y de acuerdo a la neurociencia. Y nuestro último libro, número 10, cómo se hace una empresa feliz. La empresa más feliz del mundo está en Sao Paulo, Brasil, se llama Senco. Y Richard Sembler, que es el pionero de la felicidad corporativa, es la que lo está estudiando. Nosotros en Latinoamérica somos más felices que los europeos por nuestra forma, nuestro clima cálido, nuestro clima tórrido ecuatoriano, y somos más felices, pero tienen que haber los departamentos que ya no se pueden llamar talento humano, no se pueden llamar recursos humanos, sino departamento de felicidad corporativa. Estoy seguro que si el departamento de felicidad corporativa va unido al departamento de producción, va unido a la alta, a la mediana gerencia, vamos a tener trabajadores felices. Estos libros los pueden conseguir en este WhatsApp, por favor escriban 317-223-0117. 317-223-0117. Lo pueden, a propósito, Perú es de los que más libros compran, después sigue México, después Chile, después Colombia, y después Costa Rica y Ecuador. Entonces, me gusta porque el sector minero está muy interesado en esto, son de los que más libros compran hasta la colección, porque hay mucho interés en el sector minero, porque es uno de los sectores que más mortalidad tenemos. Colombia, 170 muertos, 140, 150. Este año no bajamos de 130 muertos. Bien, soy Efraín Butrón, neuro, gracias. Soy investigador, escritor, consultor, apasionado por toda la neurociencia. Lo he vivido durante 35 años que tengo intervenido en empresas. Nuestra base de datos, hemos intervenido miles y miles de empresas. Y este es mi canal porque en hora y media no puedo enseñar el cerebro. Los neurólogos, amigos míos, me dicen, Efraín, ¿tú cómo haces para llevar un conocimiento del cerebro en hora y media a unos ingenieros que no tienen ni idea de lo que es un cerebro? Yo dije, bueno, de pronto es la pasión y la forma sencilla como trato de hacerla y llevarla a la práctica. Ese es mi canal para que puedan aprender más. Son 65 videos de 2 minutos cada uno. Y mi canal de YouTube es Efraín Butrón Palacio. Bueno, gracias. Cualquier otra pregunta, por favor. No se escuchó bien. Doctor, nos hemos quedado sorprendidos por tanta información y la verdad que interesante saber un poco más acerca de este órgano tan complejo que es nuestro cerebro. Hay varios comentarios, gracias, excelentes ponencias, nos dicen excelente, y estamos muy comprometidos con el tema de la seguridad. La verdad es que en estos tiempos hablar ya de la parte simplemente técnica hace de que nosotros no desarrollemos adecuadamente, pues, ¿no? Nuestro propósito, que es la parte de la prevención. Paul Sumari dice, excelente, muchas gracias. Estamos, ¿no?, en el momento de poder mejorar, cambiar y sobre todo sostenerse en el tiempo con lo que se refiere a la prevención. Quien le habla ha trabajado muchos años en minería y de ese tiempo a esta parte pues ha cambiado muchísimo, ¿no? Ahora ya se están hablando ya de diseños más centrados en el tema del comportamiento, de la mejora continua, de los procesos ya de la neuropsicología, del PNL aplicado, ¿no?, a los procesos. Entonces ya hay cosas que están cambiando, ¿no? Están cambiando, y eso es porque estamos poniéndoles un granito a los que tenemos un poco de conocimiento en los temas de salud, en el tema de desarrollo. Y ahí es donde nosotros queremos destacar, ¿no? Doctor, nos ha hablado, nos ha hecho una ponencia extraordinaria y nos ha dado así en el punto donde debemos nosotros aprender, qué es de lo que se trata. Entonces, hay una pregunta, una inquietud, ¿no? ¿Cómo trabajar, dice, con los operarios, con los obreros? Acá le dicen chamberos a los obreritos. ¿Cómo trabajar con los operarios en el desarrollo de su salud a través de la parte neurofisiológica? ¿Cómo podemos promover? Usted nos habla del liderazgo, pero explíquenos cómo podríamos trabajar con los trabajadores en sí. Recuerden que cuando hablamos de cultura de seguridad, se necesita un agente de cambio, o sea, y el agente de cambio es el líder. O sea, recuerden la tesis doctoral que tuvimos acá, que fue laureada, se llamaba ¿Cómo el liderazgo aplica significativamente en la cultura y el desempeño en seguridad?
O sea, ahí se logró demostrar que se necesita el liderazgo visible. Por eso los grandes programas de transformación de cultura vienen del liderazgo visible, del liderazgo con el ejemplo. Entonces, lo primero que tenemos que tener en esa línea de alta gerencia, ¿cómo es ese liderazgo? Si el liderazgo tiene debilidades o si tiene fortaleza. Después que ya vemos ese liderazgo de la alta y mediana gerencia, ahora sí, bueno, vamos a hacer la transferencia del conocimiento y vamos a ir bajando ese conocimiento. Y ya va tú a cómo después se hace la segunda estructura, que es el autoliderazgo y el liderazgo del equipo. Entonces son dos estructuras. Primero, convenciendo a la alta gerencia. Porque la transformación de cultura empieza por alta gerencia. Si a mí me llaman y dicen que vamos a ver a transformar cultura, y el gerente me dice, bueno, entonces empiece por allá por los operarios, por los supervisores y coordinadores. Eso no funciona. Yo enseguida le digo, no, así no trabajo. Porque tiene que empezar por alta gerencia. Entonces, es el presidente de la compañía, el gerente operativo, el líder de toda la estructura de arriba, lo que llamamos alta gerencia y mediana gerencia, los que tienen que entrar en el programa de neurociencia. Ya después, ya le enseña cómo se transforma, cómo se transfiere el conocimiento, cómo lo va bajando. ¿Y qué vamos a hacer con los operarios? Los operarios van a recibir un liderazgo visible, un liderazgo con el ejemplo. Estoy diciendo, utiliza casco y no lo utilizo. Ahí no hay liderazgo visible. Recuerden que tenemos neuronas de espejo. Si yo hago así, me da ganas de bostezar, alguno de ustedes imita mi movimiento y por eso es que le da ganas de bostezar. Y eso se da con las neuronas de espejo. Entonces, el liderazgo visible es un liderazgo de activación de neuronas de espejo. Estamos hablando científicamente. ¿Ya? Y por eso los programas que están dando resultados son los programas de liderazgo visible, pero ellos no aplican neurociencia. Entonces, lo primero es el liderazgo, lo segundo es bajar también con el componente, recuerden ustedes, de aprendizaje, de formación y entrenamiento, que es el metaverso. O sea, aplicando el metaverso, 15 minutos de metaverso son más productivos que 8 horas explicando la altura, que 8 horas explicando el espacio confinado, que 8 horas explicando el riesgo eléctrico. Lo hemos demostrado en Costa Rica. O sea, 15 minutos llevados con una terapia neurocognitiva conductual. Entonces serían los dos procesos, pero se llama neuroseguridad, neuroliderazgo, neuroaprendizaje. Y empieza por alta gerencia. Correcto. Acá dice Oscar. Muy bien, muchísimas gracias, lo felicito por su exposición. Pero ¿qué pasa con los gerentes que solamente contratan los servicios y que no están comprometidos con el proceso? ¿Cómo poder hacer para que ellos también participen? Ahí sí empezamos, como decimos, con el pie izquierdo, ¿cierto? Si somos derechos. En estos procesos de neurociencia, recuerden que es una forma diferente de hacer seguridad, porque venimos de la seguridad tipo 1, ¿cierto? De todo lo malo. Después entra Hornell, habla de la seguridad tipo 2, que es todo lo bueno que hacemos. Entonces, para que entre la neurociencia, tenemos que conseguir empresas que ya tengan seguridad tipo 2, coger todo lo bueno que se está haciendo. Y parte de lo bueno que se está haciendo es el compromiso, es el compromiso. Es que cuando hablamos de compromiso es una motivación. Cuando hablamos de compromiso es dopamina. Es que tú estés ensimismado en tu cargo, en tu empresa, ¿sí? Entonces, cuando nosotros aplicamos los perfiles motivacionales en el compromiso que aplicamos prueba, nos da que la motivación institucionalizada saca 98%. Cuando esa motivación institucional es del 98% y la de extrínseca es está alta, pero está en 75-80%, decimos, ese es un líder con alto compromiso. Y que fue el que vimos con el mapeo cerebral. Se le hizo una pregunta y sacó buena atención, buena reflexión y buena emoción. Entonces, necesitamos líderes con compromiso, líderes que podamos confiar, porque si de verdad no hay compromiso, no entra la neurociencia, y no entra. La neurociencia no entra por los operadores, la neurociencia no entra por los supervisores, por los coordinadores, por los jefes de línea, no, esto entra desde arriba, ya, con compromiso, ¿sí?